El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sacado a consulta pública una moratoria de un año en la nueva norma de bienestar animal para el porcino. La normativa pretendía modificar las condiciones de las granjas y también el manejo de los animales. De este modo, aumentar así valores en relación con las superficies de suelo libre mínimas disponibles. Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Sí, esto lo que viene a significar es que sería necesario más espacio para la misma cantidad de cerdos o para el mismo espacio reducir la cantidad de cabezas de ganado. Y queremos repasar con Ramón Solanilla, muy buenas tardes, qué supondría esto para las granjas. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, la verdad que si este Real Decreto al final se hubiera llevado a cabo su aprobación o su desarrollo, pues hubiera sido una pérdida muy importante en la renta de las explotaciones. No tenemos que olvidar que con este Real Decreto se disminuía el número, en un 15% prácticamente el número de animales por explotación. Estamos hablando que en una comunidad autónoma con la de Aragón, junto a Cataluña, supone el 50% de la cabaña ganadera de porcino a nivel nacional. Esto trasladado en cifras, estamos hablando en torno a una disminución de 1.500.000 plazas. Traducido a millones de euros, que al final es la rentabilidad de la explotación, estamos hablando de 150 millones de euros de pérdidas en las explotaciones ganaderas. ¿Esto se lo esperaban o les ha pillado por sorpresa? Bueno, este Real Decreto fue aprobado en 2023. Durante este periodo de tiempo, desde las organizaciones agrarias, en concreto desde Asaja Aragón a nivel nacional, con nuestra oficina a nivel nacional, como desde los lobbies del porcino, el clúster del porcino, se ha ido negociando con el Ministerio, se ha hecho presión y parece que todas estas negociaciones que hemos mantenido durante prácticamente estos 2 años han surgido efecto y se ha logrado pues este proyecto de modificación del Real Decreto aprobado en el 2023. Claro, se ha logrado esto, pero de cara al futuro la perspectiva es pesimista, optimista. Bueno, nosotros ahora hemos logrado que el Real Decreto, hemos conseguido la moratoria de un año, es decir, que este Real Decreto tal cual como está se entraría en aplicación, se aplicaría en 2026, el 9 de marzo de 2026, y durante este periodo de tiempo nosotros lo que esperamos que por parte del Ministerio de Agricultura se modifique el Real Decreto aprobado. Esperemos que el Ministerio de Agricultura defienda el sector ganadero aragonés, o el sector ganadero, el sector del porcino, frente al Ministerio de Transición Ecológica, que parece que es el que más problemas tiene a la hora de aprobar esta serie de normativas. Nos adelantabas un poco, Ramón, lo que supondría esto de cara a las cifras. Vamos a repasarlas en concreto, porque ya nos decía Ramón que la producción de cerdo supone un 50% en España. Si sumamos la provincia de Huesca y la de Lérida, ahí es nada, estamos hablando de una gran cantidad, y lo que se pide o lo que se solicitaba a través de esta norma era aumentar ese espacio un 14% entre los animales. ¿Qué supondría esto? Pues vendrían a ser 250 plazas aproximadamente menos de ganado en una granja de 2.000 cabezas de ganado, y esto, si lo llevamos a cifras grandes, sería 1,5 millones menos de cerdos y 160.000 toneladas menos de carne. Claro, económicamente esto, Ramón, es normal que a las granjas les perjudique y les preocupe, pero no solo a las granjas, ¿no? Bueno, así es. Preocupa muchísimo a las granjas, a los propietarios de las granjas ganaderas. También tenemos que tener en cuenta que los más afectados con este Real Decreto van a ser los jóvenes agricultores que se han incorporado hace poco tiempo. No hay que olvidar que la amortización de una granja de porcino, estamos hablando de 15 o 20 años para la amortización. Toda esa devolución de préstamos, hipotecas, amortizaciones se han calculado con esta carga ganadera, no con la carga ganadera que ahora quiere aplicar el Real Decreto. Por lo tanto, la devolución de esos préstamos o de esas amortizaciones se caen se van a caer porque no van a ser reales y no van a ajustar la realidad. Y por otro lado también sale perjudicado, además del sector ganadero, estamos hablando todos son mataderos, agroindustria, lo que es transporte, fábricas de pienso, el precio del cereal también puede caer porque estamos hablando de una disminución considerable de la carga ganadera. Nosotros, los mataderos, nos están transmitiendo la preocupación que tienen porque igual tienen que llegar a modificar las cadenas de trabajo por falta de abastecimiento de animales, que esto a su vez puede repercutir en un sector muy importante para España, que es la exportación. España, a nivel europeo, somos un país exportadores de carne, que además tenemos una reputación muy alta, pues un país serio, hasta hemos sido un país muy serio, y con la aprobación de este Real Decreto, los compromisos que se han adquirido por parte de los exportadores, pues se podrían incumplir, y por lo tanto ese criterio de país serio que tenemos lo podríamos perder, incluso ser un país con inseguridad jurídica, porque no vamos a poder cumplir los compromisos adquiridos en la exportación con los terceros países.
Estábamos hablando de que hay muchísimas granjas en Huesca y en Lérida, sin embargo no son las únicas zonas, ¿no, Ramón? También en Aragón se reparten en otros puntos. Sí, bueno, la zona más importante es la provincia de Huesca, provincia de Lérida, pero aquí en Aragón, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, la zona de Cinco Villas, la zona lindante con la provincia de Huesca, tenemos varias zonas donde también es importante el sector del porcino. Bueno, pues los ganaderos depositan toda su confianza en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Confían en que se imponga la moratoria de un año exigida, pero vamos a hablar ahora con uno de ellos. ¿Con cuántas cabezas de ganado tienes en tu granja? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una explotación de ciclo cerrado, tengo 300 cerdas de producción de lechones y luego 3.000 plazas de cebadero, de engorde. Muy buenas tardes, José Luis. Bueno, en este caso son, digamos, dos tipos, los lechones y también el cebadero. ¿Cómo afectaría o a qué tipo te afectaría más y de qué forma? Pues en este momento nos afectaría en lo que es las plazas del cebadero, porque vemos que la normativa que quería aplicar el Ministerio era más restrictiva que la normativa europea, y vemos con buenos ojos esta moratoria que se ha aprobado para que durante este año intentar influir para que se flexibilice eso a nivel local y bueno, garantice la viabilidad y la rentabilidad de nuestras explotaciones. José Luis, ¿habéis hecho un cálculo de cuánto dinero os podría costar adaptar, o bien adaptar la granja a la normativa, o bien dejar de producir para poder adaptaros a la normativa? Bueno, pues muchas explotaciones que estén en periodo de amortización va a ser difícil la viabilidad de esas granjas, ¿no? Y las que llevamos ya muchos años con la actividad, pues vemos que si en la normativa es posible que no nos deje ampliar las instalaciones para poder mantener el número de cabezas. Al final tendríamos que hacer una inversión en instalaciones para mantener el mismo número de cabezas, ¿no? O directamente nos quitarían plazas, que eso pues podría repercutir tranquilamente en un 20% en la reducción de la viabilidad de nuestra explotación. Además de esto que planteamos, también imagino que en vuestro día a día tenéis que seguir muchas medidas higiénicas, ¿no? ¿Cómo es el día a día en una granja? Bueno, la ganadería porcina, como todo el resto de ganadería, está muy profesionalizada y al final los ganaderos nos hemos ido adaptando a lo largo de los años a toda la exigencia y sobre todo medioambiental. Y entonces pensamos que al final normativas que yo creo que es un poco encubierto, ¿no? El tema del bienestar animal, no hay nadie más interesado que el propio ganadero en garantizar el bienestar animal. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las empresas, tanto grandes como pequeñas, para adaptar nuestras explotaciones a lo largo de los años, de cumplir la normativa. Entonces vemos que estas normativas, que la excusa es el bienestar, tanto en la explotación como en el transporte, que también se plantea, no lo vemos como algo que realmente nos competa, ¿no? Porque ya se está trabajando mucho en el bienestar de las explotaciones. Entonces no entendemos por qué se quiere aplicar eso, porque de esta manera se va a perder muchas plazas, se va a perder competitividad, los mataderos no van a tener carne y eso va en perjuicio al final del consumidor, ¿no? José Luis, ¿un año es suficiente para adaptaros? Bueno, en este año lo que se va a intentar es, a través de las organizaciones agrarias, influir en que el Ministerio flexibilice lo que aprobó hace 2 años, ¿no? Entonces, estamos esperanzados porque la Comunidad Autónoma de Aragón también está sensibilizada con este tema, el sector está trabajando unido y pensamos de que se podrá influir en este tema, ¿no? Pero nos preocupa también normativas que en Europa se están ya valorando a nivel de transporte de animales, a nivel de sobre todo en las explotaciones de producción de lechones, espacios en maternidades, que no creemos que desde los despachos se están planteando normativas que no pisan el terreno, que no valoran realmente el trabajo profesional que se está haciendo en las explotaciones, y eso nos va a dejar un poco de lado de cara a poder seguir con nuestra actividad. José Luis, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Estamos hablando con Ramón Solanilla, secretario general de Asaja, y con Isabel Ciudad sobre la nueva normativa que se podría implantar dentro de un año en España referente al bienestar animal en las granjas de porcino. Isabel. Sí, Silvia, estamos hablando de lo que supondría económicamente para algunas granjas, pero es que para otras sería totalmente imposible, Ramón, adaptarse, ¿no? Sí, así es. Aquí, además del Real Decreto aquí en Aragón,
estamos hablando de la posible adaptación de las explotaciones ganaderas para poder cubrir las necesidades de la norma. Pero aquí en Aragón tenemos la ley de explotación familiar agraria, una ley que por parte de Asaja Aragón ha sido muy criticada, que nosotros... hay varios artículos que impiden la adaptación de estas explotaciones ganaderas para cumplir el Real Decreto. En concreto está el artículo 8, que es el artículo de las distancias, donde por distancias la mayoría de las explotaciones ganaderas no podrían adaptarse a esta normativa. Por lo tanto, nosotros desde nuestra organización agraria lo que sí que denunciamos es que no puede ser que desde las comunidades autónomas, en el caso de la Ley de Explotación Familiar Agraria de Aragón o en el caso del Ministerio de Agricultura con el Real Decreto del Porcino, hagamos normativas o leyes más restrictivas que la normativa europea en el caso del Ministerio o la normativa nacional en el caso de la Ley de Explotación Familiar Agraria de Aragón. No puede ser porque estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, estamos perdiendo competitividad. Nosotros, España, como país, formamos parte de un club que es la Unión Europea, un club económico, donde todos los países deberían competir con las mismas normas. No puede ser que nosotros hagamos normas más restrictivas, que perdamos competitividad y rentabilidad de nuestras empresas. Además, es que estamos hablando de algo que nos afecta día a día, decíamos, no solo a las granjas, también directamente a los consumidores, porque los españoles consumieron 187.000 toneladas de carne de cerdo en 2024. Claro, estamos hablando de que es una industria que repercutiría directamente. Bueno, pues nos estamos jugando la soberanía alimentaria, ni más ni menos. Es decir, pasamos una pandemia donde resulta que todo lo que era industria, las mascarillas, el material sanitario, Europa no tenía nada. Tuvimos que ir a terceros países, nos llegó el material cuando nos llegó y en las condiciones que nos llegó y al precio que nos quisieron cobrar. Pues con la alimentación nos puede pasar exactamente lo mismo. Y solo tenemos que ver el ejemplo de Estados Unidos con los huevos. Y un país como Estados Unidos, que la docena de huevos esté ya entre 10 y 12 dólares la docena, que hay escasez de huevos en los supermercados, pues bueno, yo creo que desde Europa deberíamos hacer una reflexión y pensar un poco qué queremos como sociedad, qué queremos a nivel de soberanía alimentaria en nuestra Unión Europea. Además es que si lo repasamos a nivel de porcentaje impacta porque consumimos un 42% de carne de cerdo, de toda la carne que consumimos al año. Hemos ido a una carnicería para ver si esto se comprueba día a día y cuál es el tipo de carne de cerdo que más consumimos. Del cerdo se aprovechan hasta los andares. Es maravilloso porque tenemos 20.000 clases, 20.000 piezas diferentes. A los cortes clásicos. Pues yo qué sé, pues el lomo de cerdo, solomillo, se vende mucho, secreto. La carrillera para guisar sale súper buena y se vende muchísima. Las carnicerías suman multitud de preparados. Claro, como el cerdo es un animal tan interesante y tan bueno, pues entonces nosotros producimos un montón de cosas con el cerdo. Hacemos chorizo, longaniza, hacemos salchichas, hacemos un montón de clases de hamburguesas, pinchos morunos, costilla adobada. Hacemos muchas cosas para poder hacer mucha variedad de productos a la hora de comer. Los gustos evolucionan. Claro, la verdad que antes se compraba pues mucha panceta, mucha costilla de cerdo y ahora la gente joven demanda otras cosas, pues por ejemplo un solomito de cerdo a rodajas, un poquito de secreto a filetes para hacer a la plancha, para hacerlo empanadito, cosas sencillas y sobre todo internet que ayuda mucho para hacer muchas chorraditas también. Entonces ha cambiado un poquito la forma de comprar. Lo que se mantiene es la cercanía del producto. Siempre gastamos cerdo duroc, que es una raza que echa menos agua, un poquito más de sabor y es súper buena. Entonces la verdad que se valora mucho más. Y luego a la hora de elaborar, por ejemplo, hacer unas salchichas, hacemos un chorizo, una longaniza, unas hamburguesas, echan mucha menos agua y es un sabor súper bueno. Todo lo más cercano posible. Viene mucho de fuera, mucho de las 5 villas, cuanto más cerca mejor. Bueno, Ramón, ¿por qué es la carne más elegida? Bueno, pues la verdad que la carne de cerdo es la más elegida por el precio, porque al final el cerdo está muy industrializado. La verdad que se produce muchos kilos de carne a un precio de coste de producción más barato que el resto de carnes, sobre todo las carnes que vienen de origen extensivo, como el vacuno y el ovino. Y luego también, pues bueno, pues es una carne muy buena y la verdad que es muy saludable. Claro, estamos hablando de que mucha de esa carne se exporta, pero también tenemos la suerte de consumirla de kilómetro cero, de cercanía. Hay muchas granjas repartidas por todo Aragón que nos permite hacerlo, ¿no? Es también pues una suerte que hay que valorar.
Claro, tenemos que valorar que aquí en Aragón tenemos tanto un gran número de granjas donde se produce el cebo de estos cerdos y además tenemos una red de mataderos muy importante donde prácticamente desde el origen de la granja al matadero hay muy poca distancia, por lo tanto podemos decir que es una carne de kilómetro cero o una carne de cercanía. Y además todo ese valor añadido se queda aquí en la comunidad autónoma porque hacemos toda la línea de trabajo desde el origen del cerdo hasta el sacrificio y la transformación en la agroindustria aragonesa, que es muy importante. Pues decíamos que un 42% de la carne que consumimos los españoles es carne de cerdo y hemos preguntado a una nutricionista, a María Oliván, ¿qué nutrientes tiene esta carne? La carne de cerdo nos va a aportar proteínas de alto valor biológico además, ¿vale? Entonces nos va a dar un perfil de todos los aminoácidos que necesitamos y nos puede ayudar a esa reparación muscular. Nos va a aportar también vitaminas del grupo B, la B1, la B6 y la B12, que son necesarias para el metabolismo, por ejemplo. Y nos va a aportar también minerales como el zinc, el hierro, el fósforo y el selenio, ¿vale? Además un hierro de absorción rápida, ¿vale? Ramón, la carne de cerdo, lo estamos escuchando, tiene muchas propiedades. En ello también influye que se cuide la alimentación de los animales que se está cuidando. Es fundamental. Vamos a ver, yo creo que ahora en las explotaciones ganaderas a nivel europeo y sobre todo en las explotaciones ganaderas aquí en Aragón, lo que es el bienestar animal, estamos en un momento óptimo. Y el mejor momento para saber la situación en la que estamos es cuando se llega a una producción y a un rendimiento de las explotaciones. Los cerdos están en unos rendimientos muy buenos, los controles de calidades, tanto de agua como de alimentación, nutricional de la carne que se hacen, sobre todo en las ganaderías del porcino, son muy duros, son unos controles muy importantes y la verdad que los resultados ahí los tenemos. Y luego eso hay que ver a nivel internacional el valor que tiene, la valoración que tiene la carne de aquí de Aragón. Bueno, estamos exportando, somos uno de los principales exportadores de carne de porcino, pero no solo de porcino, estamos exportando prácticamente el 40% del vacuno, somos también exportadores de ovino, es decir, que nosotros a nivel España, a nivel europeo, pues la verdad que somos un referente de garantías tanto sanitarias como de calidad, como de trazabilidad de nuestra carne. Claro, decimos muchas veces que del cerdo se aprovecha hasta los andares, hemos estado en la carnicería y nos lo han demostrado, que además incluso se hacen otro tipo de productos, pero queremos descubrir con qué frecuencia debemos consumirlo, ya sean magros o más grasos. ¿Qué nos va a aportar también la carne? Grasa. Y ahí es, digamos, donde está el problema. ¿Por qué? Porque hay cortes más magros que sí que podríamos consumir con mayor frecuencia, que además incluso nos pueden ayudar a la salud cardiovascular, ¿vale? Por un poquito el perfil lipídico que tiene, que serían las grasas monoinsaturadas. Pero si nos vamos a cortes más grasos, ahí es donde estaría el problema, porque esas grasas saturadas sí que serían un poquito más perjudiciales. Entonces esos cortes sí que serían un poquito más espaciados en el tiempo como un consumo ocasional. En definitiva, tenemos que controlar un poco los cortes grasos, pero sí que no hay problema en consumir los magros. Ya decimos, 187.000 toneladas de cerdo consumidas en 2024 por los españoles, es muchísima calidad. Y claro, estamos hablando de que económicamente supone un gran importe. Esto nos dejaría un poco a España, digamos, en desventaja, ¿no? De cara al resto de países, también a la hora de consumirlo, de pagar ese cerdo en el supermercado, en la carnicería. Claro, por supuesto, todas estas normativas, ¿no?, que al final lo que hacen es bajar la producción de las empresas ganaderas, las explotaciones ganaderas, bajar la rentabilidad, repercute al precio final del consumidor. Cuanto menos oferta hay, el precio del producto se incrementa, o cuanto más cuesta producir un kilo de carne, al final lo va a pagar el consumidor, y es lo que nos está llevando, ¿no?, toda esta deriva de normativas tanto medioambientalistas o mal llamadas medioambientalistas en muchos casos, que nos están limitando la producción, están subiendo el precio de los productos, y lo que comentaba anteriormente, tenemos que empezar a pensar en nuestra soberanía alimentaria como Unión Europea, tal como está el contexto internacional, con los aranceles de Estados Unidos, los problemas con Rusia, Ucrania, toda la zona mediterránea, Oriente Medio. Es decir, estamos en un momento que es muy importante mantener la soberanía alimentaria y de seguir, bueno, que no poner nosotros trabas en nuestras ruedas y que podamos seguir produciendo. Ramón, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos explicado cómo está la situación en el sector. Gracias. Muchas gracias a vosotros.